¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias por estar acá, a todas las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos y a quienes están siguiéndonos a través de la transmisión en línea de la Cátedra Inés Amor y de la UNAM, a quienes agradecemos su anfitrionía, la oportunidad de estar por acá en Casa del Lago, hoy con el lujo de tener un diálogo, una conversación y un ejercicio que a partir de historias, de una serie de narrativas, vamos a vincular con el valor, el poder de la cultura y además conversando sobre cómo dan cuenta estas historias también de otras narrativas para pensar los derechos culturales y su ejercicio. Para esto tenemos el gusto de recibir al maestro Ángel Mestres, del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña y coordinador de la maestría en Gestión Cultural para la Universidad de Barcelona, también director general de Transit Projects y presidente del Centro de Estudios y Proyectos Sociales ACEPS. Con Ángel tenemos también el gusto de participar de un espacio como de diseño, de trabajo colectivo, donde generamos procesos de acompañamiento sobre cultura, desarrollo, política cultural y derechos culturales, que se llama Visap Lab, y en donde ya tenemos un rato colaborando. Su servidor Gerardo Padilla como consultor en gobernanza cultural, cooperación y derechos culturales. Entonces, vamos a dar inicio a este ejercicio que un poco servirá o funcionará más o menos de la siguiente manera. Ángel irá platicándonos esta serie de historias y yo funcionaré un poco más como moderador activo, haciendo quizá algunas acotaciones para la reflexión en torno a derechos culturales o incluso posicionando algunas preguntas y si nos da incluso con la oportunidad de que las preguntas también bajen entre el público que nos acompañe, etcétera, ¿vale? Pues sin más, muchísimas gracias, Ángel, por estar acá. No, al contrario, gracias a ti por acompañarme y gracias a la Cátedra Inés Amor por esta iniciativa, a la Casa del Lago por acogernos en un lugar tan bonito, ¿no? Y también a toda la gente que tanto de forma presencial como de forma virtual o que después, como quedará grabado, podréis ver esto. Agradeceros el tiempo que nos dedicáis. Vamos a abrir un diálogo a partir del título de la charla, que es Historias para salvarnos de la contingencia, que puede leerse como Historias para salvar la contingencia, pero nos parecía un título demasiado que nos identificaba como a las gestoras culturales como personas que podíamos salvar la contingencia y nos incluimos allí y entonces por eso hemos puesto entre paréntesis historias para salvarnos de la contingencia, ¿no? La verdad es que hemos repartido un texto, un folio, una hoja que cada una de ustedes tiene que resulta que es como el marco, si se me permite, el marco teórico de lo que vamos a explicar aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a explicar aquí, o lo que vamos a leer aquí, lo que vamos a comentar aquí, es algo tan simple o tan sencillo, pero a la vez tan complicado, que son historias, ¿no? Pero hay hay un acompañamiento, hay un razonamiento detrás de estas historias que vamos a comentar. Como estamos con micro y es complicado, que hay una actividad que no voy a poder hacer ahora, pero que como en general cada vez leemos menos, lo que sí hemos hecho es un ejercicio de que si solo leen lo que está en negrita en el texto ya tienen el resumen de todo el texto. ¿De acuerdo? Con lo cual, el esfuerzo ya ha bajado a un 20% de lo que tenían que dedicar ustedes, ¿no? Entonces, si les parece, yo haré
de portavoz, pero los que están, las personas que estáis sentadas, ¿no? Podríais ayudarme a identificar las negritas y leerlas en alto de forma que cada una de vosotras participe en la medida de lo posible y yo lo trasladaré al micro para hacer como una lectura, digamos, en alto. Algo que también aconsejan mucho ahora en la educación. Habéis visto que los que tenéis hijos chicos, yo ya no, pero los que tenéis hijos chicos hablan de que la lectura en voz alta es algo que estimula la lectura y por lo tanto también lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, ¿alguien se anima a leer las dos primeras en negrita? Va, Alexia. Identificarse con lo que está ocurriendo en la narración supone un acoplamiento neuronal y por lo tanto empezamos de forma sincronizada ¿alguien se anima? A hablar el mismo lenguaje y compartir el mismo código. Bien, y por lo tanto, ¿qué nos pasa? ¿Alguien se anima? Todas quedamos conectadas con el poder del relato, un relato que se sostiene en la interacción con los demás. Todas quedamos conectadas con el poder del relato, un relato que nos sostiene en la interacción con las demás. ¿De acuerdo? El narrador, como afirmaba Walter Benjamin, y nos ha dicho ahora Graciela, ¿no? La facultad de intercambiar experiencias de vida, experiencias de trabajo, experiencias de amor, de dolor, nos está siendo arrebatada, ¿no? Netflix lo sabe hacer muy bien y por lo tanto nos arrebata esos espacios compartidos, ¿no? Y Walter Benjamin decía que nos está siendo arrebatada esa facultad de intercambiar experiencias que, allí al fondo, este sería un poco el objetivo de la charla, ¿no? Dejar una huella en lo que nos acabamos de contar entre nosotras y preocuparnos por emocionar y promover vínculos entre personas, ¿no? La crisis de la narración. ¿Sigue? Sí. La crisis de la narración tiene un vacío narrativo, ¿vale? Y como decía el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, llega un momento que la son estas narraciones las que nos salvan de la contingencia. ¿Y por qué os cuento todo esto? Y por lo tanto, el trabajo de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales es ser un espacio de reflexión crítica sobre la gestión cultural contemporánea, sus propósitos y perspectivas. Claro, todo esto favorece el acceso a la cultura y contribuimos a la creación de conversaciones porque... ¿Quién se anima? Claro, nuestros proyectos lo que buscan es atraer gente, poner gente, ¿no? Buscar ese acoplamiento. Nosotros, queremos compartiros todo este trabajo como quien cuenta un cuento. Y por lo tanto, vamos a contar un cuento, pero me parecía que llamar a la gente a una conferencia y que alguien les cuente cuentos, si no hay una base teórica detrás, parecería una tarde de sábado delante. Pero queremos que sean historias, las que os vamos a contar, que deriven en proyectos o proyectos que en sus diferentes objetivos, ambiciones, formas y particularidades también nos cuentan historias. Por lo tanto, vamos a sentarnos alrededor de un fuego y vamos a compartir estas historias que ojalá os ayuden a pensar nuevos espacios de relación,
nuevos proyectos que ayuden al desarrollo y que os ayuden a decidir lo que queremos ser como sociedad, como país, como identidad y, en definitiva, lo que queremos ser cada una de nosotras. Esto es un poco el texto introductorio de la charla y ahora sí que pasaríamos a la primera transparencia, ¿vale? Estamos en algo está sucediendo en el McDonald's, ¿de acuerdo? La primera historia es una historia que nos ha unido muchísimo a Lucía, a Graciela y a mí en varios debates que hemos tenido en la cátedra de Inés Amor, y por lo tanto, si alguna de vosotras ya ha estado en otras charlas, es quizás la única que igual se repite de historia, pero nos parecía, cuando estábamos preparando la charla, nos parecía importante empezar por esa historia, ¿no? Si se fijan, vamos a saltar saltamos el vídeo, ¿vale? Porque después la gente lo podrá consultar, y vamos a poner la cara del protagonista de esta historia. Esta historia, el protagonista es Kamel Ghemari. Kamel Ghemari tiene, mejor dicho, un McDonald's. Era el gestor, no el propietario, el gestor de un McDonald's en un barrio periférico de Sant Barthélemy, en Marsella. El propietario de ese McDonald's tenía otros 4 McDonald's más, tenía 5 McDonald's, y los quería vender a otra compañía de comida rápida, a otra compañía. En este caso era una compañía de comida halal, pero no tiene nada que ver que sea ese cambio a una comida halal, no, sino que lo vendía por puro negocio. Entonces, Kamel decidió encerrarse dentro del McDonald's y compró bidones de gasolina y dijo que ardería todo el McDonald's con él dentro si cerraban el McDonald's. Claro, los vecinos y las vecinas del barrio empezaron a apoyar a Kamel. Y es más, hicieron algunas manifestaciones donde algunos de los manifestantes se tiraron gasolina encima y al lado había gente con antorchas. Por lo tanto, no estamos hablando de hacer un tuit de soporte a una causa o de dar una moneda a un fondo o de hacer una queja o un like. Sino, no, había un compromiso social, había un compromiso, yo incluso diría político, en decir que ese McDonald's no debía cerrar, ¿no? Eso empieza a subir de tono, las manifestaciones cortan calles, se repiten con una frecuencia muy alta, ¿no? Y resulta que eso lleva a que finalmente entre los jueces, la justicia, a analizar la problemática de ese McDonald's. Había una causa objetiva que era que ese McDonald's era rentable, es decir, no era muy rentable, pero era sostenible. De los 5 que tenía ese señor, había 3 que no eran sostenibles, pero había 2, entre ellos el del barrio de Sant Barthélemy, que sí, que era rentable. Entonces, claro, el juez decía que no había una causa objetiva como para que ese McDonald's continuase pues de una u otra forma. Espera, el ruido que pasó en el helicóptero. Bien, entonces, de una u otra forma nos encontremos que ese McDonald's no cierre. ¿Qué pasó? Estamos hablando todo esto prepandemia, ¿vale? Después les contaré un poquitín, o mejor dicho, les cuento ahora lo que pasó en pospandemia, ¿vale? Pero después volveré al año 2020, ¿de acuerdo? En prepandemia. Resulta que no cierra el McDonald's no cierra. En la pandemia empieza a usar los niños y las niñas del barrio para repartir comida a los abuelos y las abuelas, porque en la pandemia, como ustedes saben, vieron que los niños no eran un vector importante de transmisión
del virus, ¿no? Y por tanto los utilizaban para ir a casa de los abuelos a dejar la comida en las puertas que se cocinaba en las cocinas del McDonald's. No eran hamburguesas, era comida para los abuelos y las abuelas, ¿no? Eso fue una primera fase, volvió a abrir como McDonald's, pero después había jugado un papel tan fundamental en la pandemia, había jugado un papel tan fuerte durante las manifestaciones, que en la actualidad, si leen, lo compró la Municipalidad de Marsella y es el primer McDonald's que se transforma en un comedor comunitario. Ahora ha dejado de ser un McDonald's y es un comedor comunitario que da comida cada día a gente en desventaja social. ¿De acuerdo? Vuelvo al origen de toda la polémica, que es cuando el juez dice no se cierra ese McDonald's. Los vecinos, las vecinas, Camel, lo celebran, están jubilosos, no sabían que al cabo de unos meses vendría una pandemia, pero estaban muy contentos y entonces un periodista le preguntó a varios de los vecinos por qué se manifestaban por ese McDonald's. Claro, manifestarse por un McDonald's parecería como un oxímoron, ¿no? Es algo como que atrae mucho la atención, ¿no? Y entonces la respuesta fue variada, pero tenía dos elementos en común. Uno era que el sentimiento de pertenencia que tenían los vecinos y vecinas de ese McDonald's, y la segunda era que todos decían que era el único y el último centro social que quedaba en el barrio. Entonces, claro, siento, siempre que cuento esta historia, algunos me la habéis oído contar alguna vez, siempre digo, lo siento mucho porque os voy a fastidiar el resto de vuestros días, ¿no? Porque cualquier proyecto que hagamos, nosotras nos tendremos que plantear, ¿no?, si realmente ese proyecto es significativo, es trascendente o para la gente que está trabajando en ese proyecto, pero sobre todo para la gente, para la comunidad, ¿no? La comunidad lo siente trascendente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces hay una parte, ahora, es fin de la primera historia, ¿no? Hay una parte donde ustedes participan, desde los que estáis conectados online no podéis ponerlo en los comentarios, ¿no? Que es que tienen una serie de tarjetas, ¿de acuerdo? Que son un total 6-7 tarjetas, donde hay unas palabras. Entonces, yo lo que les pido es, después de escuchar cada historia, que levanten la tarjeta de la palabra que más les ha identificado con la historia que acabo de contar. De las que tengan, levantan la tarjeta y vamos a ver si hay o no hay más quórum. Entonces, tenemos, pues mira, la primera vez que pasa esto en la historia. Increíble. Increíble, no había pasado nunca. No había pasado nunca. Vaya, me van a romper la dinámica de la... De verdad que ustedes hablaron antes, ¿no? Entre ustedes. Vale, bien. No, ha salido, para la gente que no la ha visto, ha salido la palabra comunidad, ¿no? Y por tanto, tienen otras palabras y de las palabras que han escogido comunidad, ¿no? Entonces, fin de la primera historia con comunidad. Bien, pues muchas gracias, Ángel. En este proceso de reflexión justo de cómo la comunidad se apropia, saco un caso a colación que recientemente ocurrió, muy reciente ocurrió, en torno a la defensa de una galería en un centro estatal de las artes en el Bajío mexicano, para no poner nombres ni ciudades ni apellidos, en el que se decidió, esta es una galería ocupada por artistas desde hace mucho tiempo, sobre todo dedicada a artistas emergentes, y que muy recientemente se propuso el cambio de vocación de esta sala de arte para convertirla en otra oficina,
pública que iba a tener otro vocacionamiento totalmente desvinculado al de la cultura y las artes. Literalmente iban a convertir esta sala expositiva en un espacio administrativo meramente, y que ni siquiera iba a funcionar en favor de las oficinas de las secretarías o direcciones de cultura o para el propio Centro Estatal de las Artes. Lo que generó esta incertidumbre entre la comunidad artística de esta ciudad fue la toma simbólica de esta galería, y evitaron, ¿no? Aparte haciendo mucho eco de esta situación, evitaron que el Estado, que la decisión pública o que la decisión de la autoridad continuara respecto a cambiar la vocación de esta sala de artes y convertirla en una oficina. Fue tal la presión y tal la toma simbólica de la comunidad cultural en particular, en la que fueron a exponer muchos artistas, ¿no? Esa fue la toma simbólica, y tan mediatizada, que el gobierno de la ciudad echó para atrás la decisión, y de hecho hicieron de la muestra, por la presión de la comunidad cultural, parte de la muestra permanente hoy de la galería. De hecho, es tan reciente que está actualmente todavía la muestra de la comunidad en defensa de la sala de arte. Y me hace reflexionar mucho cómo estos espacios y la forma en la comunidad se puede apropiar de esto suele trascender, ¿no? Y que el ejercicio de los derechos culturales a veces tiene que ver más con la defensa, ¿no? También de la soberanía de los espacios culturales. Muchas gracias, Ángel. Sí, la defensa de la soberanía de los espacios culturales va muy bien. No está preparado esto, ¿eh? Les prometo que no, las historias sí, pero la contra no. Estamos improvisando y esperemos que salga bien. Por su parte no habrá problema, en la mía tendré que adaptarme más, ¿no? Pero es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque fíjense, yo he puesto McDonald's para hacer volar la imaginación, para trasladarles a un lugar distinto, ¿de acuerdo? Pero seguramente al hablar de Marsella, al hablar de Europa en México, entonces la gente, bueno, eso es Europa, eso pasa en etcétera, 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 ¿no? Bueno, habría muchos matices allí, muchos matices. Por desgracia, Marsella, por ejemplo, es una ciudad con un conflicto larvado de violencia muy importante, ¿no? Por lo tanto, Marsella es un lugar muy complicado de poder trabajar. Pero que también que la reivindicar un espacio, y al hablar de artistas me ha dado, sin saberlo, me has dado entrada a la siguiente historia, ¿no? La siguiente historia pasa en el Club de Astronomía de Kosovo, en Pristina. El Club de Astronomía de Kosovo. Resulta que el Club de Astronomía de Kosovo, fíjense, es un espacio, no es este que ahora están viendo en el primero, este edificio así alargado, ¿no? Sino que eso viene de que la municipalidad de Pristina decidió que había una serie de grandes edificios de la época soviética que estaban en desuso, que empezó a darlos a la comunidad. Empezó a darlos, ¿no? Eran espacios enormes, de una arquitectura soviética muy de una determinada época, y que estaban todos en un proceso, bueno, digamos, que habían quedado como abandonados, no destruidos, pero abandonados. Entonces, Pristina se presenta a acoger la Manifiesta. La Manifiesta, como todas saben, es una muestra de arte, una bienal de arte, pero que tiene una característica que es itinerante. No es como la Bienal de Sao Paulo o el encuentro de la Bienal de Arte. No, estamos hablando de una bienal que cada 2 años se desarrolla en una ciudad distinta. Casualidad, este domingo, esto es casual, se clausuró la Bienal de
manifiesta, ¿vale? De 2024 que se hizo en Barcelona. O sea, justamente fue en Barcelona, pero eso ha sido absolutamente casual. La anterior, la de 2022, la manifiesta 14, resulta que se hizo en Kosovo. Pueden ver diferentes espacios. Aquí ven un espacio por fuera, pero verán que la manifiesta empezó a, por ejemplo, pues una pantalla de vídeo dentro de otro espacio. Pueden ver diferentes actuaciones, ¿no? En espacios donde, como pueden ver, son espacios abandonados. Aquí hay una cabellera en uno de los espacios, hay otra pantalla de vídeo con unas mesas con expositores. Pueden encontrar una pantalla de vídeo gigante en un teatro abandonado que también sirvió. Y nos paramos en el lugar del Observatorio Astronómico de Pristina, Kosovo. Bien, ese es el motivo de lo que vamos a hablar. La municipalidad habló que era una pena que tuviesen un observatorio astronómico y no se usase. Es decir, es lógico que el teatro se usase para teatro, es lógico que las otras salas habían tenido usos distintos, pero esta era muy específica, igual que un teatro, igual que no eran unas oficinas estatales. Y habló con la Asociación de Amigos de la Astronomía, astronomía, no gastronomía, sé que tienen hambre, pero astronomía de Kosovo, ¿vale? Y les dijo, ¿por qué no ustedes vuelven a poner en marcha el telescopio, vuelven a poner en marcha lo que sería la observación del cielo, ¿no? Ellos felices, porque claro, imagínense una asociación de astrónomos que hacían observaciones yendo a lugares remotos, con telescopios más, digamos, de gente particular. De repente tenían un espacio para reunirse y tenían un telescopio de una cierta potencia para poder verla. Por lo tanto, era un regalo estaban muy contentos. Y empezaron digamos, a colonizar ese lugar, ¿no? De hecho, la siguiente, donde se ve un niño mirando por el telescopio, resulta que sería una imagen actual, ¿no? Donde se hacen observaciones, y pueden de una u otra forma trabajar allí. Bien, pero el ayuntamiento les dijo, lo siento, pero ustedes podrán entrar a partir de que acabe la manifiesta 14. No les dejamos entrar en el espacio. Empezaron a preparar cosas, pero no monten del todo porque lo ocuparán al 100% a partir de que acabe la manifiesta 14 en Kosovo. Vale, ningún problema. Pero sí que pueden estar allí, sí que pueden, pero no instalen el telescopio porque podría alguien romperlo y tal. Bien, los curadores de la manifiesta, resulta que decidieron que un artista de videoarte muy importante, americano, hiciese una instalación dentro del observatorio astronómico y montó una pantalla enorme, con una proyección de videoarte que tenía que ver con el golf. ¿De acuerdo? Una instalación. Entonces, esta historia no está explicada en ningún lugar, sino que un compañero nuestro de Barcelona, que es curador, se va a Pristina y cuando llega a Pristina, pues empieza a ir por todos los lugares a ver las diferentes obras. Bien, cuando llega siguiente, que ahora se ve la instalación, ¿no? Cuando llega a la instalación de esa pantalla en el Club de Astronomía, ¿no? Aquí hemos hecho como un montaje porque no teníamos ninguna foto, sale el telescopio para que sepan que estamos dentro, pero hay una pantalla que era mucho más grande y cuando llega allá se encuentra que la obra del artista no está y está lleno de niñas, de jóvenes jugando a FIFA, jugando a fútbol en la pantalla. ¿No? Entonces, era como, wow, ¿no? Es como, a ver, pero ¿qué pasó? ¿No? Entonces, él empieza a intentar encontrar.
sale a la calle y esta foto sí que es real, se encuentra unas chicas, ¿no? Unas jóvenes viendo, observando pues, que había una serie para mirar el cielo, que hay que mirarlo con unas gafas especiales, había talleres, o sea, había funcionamiento de lo que sería el club de astronomía, había una pantalla última generación, niños jugando a FIFA, digo FIFA, pero podían ser otros juegos, lo que fuese, pero había una PlayStation conectada, o sea, eso está claro, ¿no? Y había en ese caso era una mujer, una chica responsable del espacio que, digamos, pagada por manifiesta. Entonces el curador vaya y dice, disculpe, pero yo venía a ver el tema del montaje de golf, y la chica le dice, no, es el juego de los niños. Dice, pero no, lo que estamos exponiendo es el juego de los niños. Y el curador le dice, pero yo venía, y entonces dice, no, mire, es más. Ahora sí que ponemos el primer vídeo con el volumen bajo, porque el primer vídeo le das 2 veces. No sé si se ve una chica hablando. ¿Se ve? ¿Sí? Vale, ahora me levanto porque esto, si no lo veo, es un poco... Bueno, la chica esta le empieza a explicar que con la comunidad pues están trabajando una serie de talleres y que decidieron hacer un mosaico. Ahora, aprieta otra vez. El siguiente vídeo, le das. Se ve como el proceso constructivo de un mosaico que están haciendo en la parte de arriba, que es un mosaico que quiere... digamos, representar toda la toda la cúpula celeste, ¿no? Todo lo que sería el cielo, ¿no? Entonces están ahí rompiendo pedacitos de mosaico, haciendo su mosaico, hay niños viendo el sol, hay otros haciendo un taller de astronomía y hay muchos jugando a la PlayStation, ¿no? Bueno, el curador sale de allí como con la cabeza explotada, ¿no? Y se va a hablar con la dirección de Documenta, ¿no? Entonces la dirección de Documenta le dice, ¿cómo? Bueno, perdón, disculpe, es que la persona que está allí es muy joven y ha permitido que los chicos tomen el espacio y tal. Pero claro, de repente salieron otro grupo de artistas, salieron los vecinos diciendo, no, eso no es verdad. La chica no es que se haya dejado vencer, no. Es que nosotros lo que no entendemos es cómo una Bienal de Arte viene, no ocupa nuestro espacio y además nos impone una obra de un artista que nosotras no hemos decidido para nada. Y creemos que, en verdad, lo que queríamos enseñar en la Documenta a la gente que venía, fuesen artistas o fuesen ciudadanía, es lo que hacemos nosotras. Y para nosotras no es que creamos que nuestro mosaico es una obra de arte. Para nada, no todo es arte, lo respetamos, sino lo que respetamos es que queremos que la gente vea que aquí hay un proyecto cultural que tiene que ver con el futuro de estos chicos, de estas chicas, y el futuro de este espacio que se va a recolonizar, se va a recomponer, se va a reestructurar, pero a diferencia de la época soviética, ahora se va a hacer con vecinos y vecinas que deciden el día a día de ese espacio, ¿no? ¿De acuerdo? Fin de la historia, votación, a ver qué votan ahora. Ya que tenemos participación, reflexión, comunidad, acceso, participación otra vez. No, estas son las tarjetas, lo digo porque la gente que está conectada sepa cuáles son las palabras que estamos usando, ¿no? Fin de la segunda historia. Acá me gusta cómo, hablando de otras narrativas, ¿no? Para el ejercicio de derechos culturales, también cómo podemos pensar otras formas en las que el espacio público se ocupa de manera afectiva. Y a propósito de historias, me trae a colación esta situación tan compleja que atravesó el Centro Histórico de Guadalajara respecto al proyecto de Ciudad Creativa Digital, que implicó y ha implicado durante muchos años una inversión millonaria para construir un polígono en el centro de la ciudad con ese propósito, ¿no? De crear la Ciudad Creativa Digital, un proyecto que además en México se peleó a nivel de varias ciudades capitales, Guadalajara la ganó, pero la condición para poder generar toda la infraestructura creativa, de innovación, una de las grandes condicionantes era
para que el proyecto funcionara, una variable que debía contemplar era tener un proyecto de redensificación del centro histórico, porque el centro se estaba, como en muchos casos, en México los centros históricos se van abandonando, ¿no? Entonces acá se hizo, pero contrario a hacerlo bien, ¿no? o a tener una práctica consensuada con la comunidad, lo que sucedió es que a muchos pobladores los movieron del centro histórico, lo que generó una resistencia importante. Y ahora, al que le toca Ciudad Creativa Digital, pobre porque siempre se encuentra ya con una comunidad muy golpeada, que siente que la movieron de su territorio. Estrictamente lo que sucedió fue que diversas casas, el gobierno expropia ciertos terrenos para construir ahí, no sé, fábricas de marcas IBM, Bosch, etc. Y los vecinos se tuvieron que mover. Ahora, cuando hay un proyecto de desarrollo en este polígono, los vecinos ya no se dejan, ¿no? Y lo interesante es que los vecinos tienen su propia dinámica cultural y creativa en este polígono, ¿no? Y explícitamente todo gira en torno a un parque, que es el Parque Morelos, en Guadalajara, en donde hay mucha venta, mucho comercio ambulante, ¿no? Eso es uno. En donde hay muchas infancias también, y el comercio ambulante, por cierto, muy implicado como con piratería y demás, en donde hay muchas infancias, en donde hay cierto grado de inseguridad, por ejemplo, son los mentados puntos del crimen organizado, y también donde hay muchas trabajadoras sexuales. Es el espacio en donde se suelen encontrar. Lo curioso es que estas comunidades son también las organizadoras de las dinámicas culturales. Por ejemplo, el 10 de mayo, el Día de las Madres, es organizado por la comunidad de las sexoservidoras. Y el hecho de que dominen estos procesos, de que la comunidad los lleve a cabo, ha implicado más bien reconocer esa otra creatividad y esos otros procesos culturales más que el que les quieren implantar, ¿cierto? Un poco como el caso de Kosovo, que es el de crear el modelo de ciudad creativa digital, cuando si ese modelo forzosamente lo quieres hacer entrar con calzador, pues es muy difícil que entre, ¿no? En todo caso, lo que se tiene que hacer, que se ha planteado mucho, es llevar a cabo un proceso de gestión social acompañado de estos procesos artísticos, creativos, etc. Muchas gracias, Ángel. Vamos con la siguiente historia. Sí, hago un rebote a lo que estaba para que no... O sea, la historia de tanto de lo que está contando él como la primera, que nadie, si hay algún artista o algún curador o alguna curadora aquí escuchándonos, no estamos diciendo que todo es arte. Lo digo porque es una lectura que alguien podría de repente decir, están diciendo que todo es arte. No, estamos hablando de algo distinto, ¿no? Pero sí que hay hace unos 3-4 años me tocó estar en Lima, ¿no? Y fue muy divertido porque tenía una mesa redonda y ponía con el director del Museo Mali, ¿no? Y pensé, bien, mi prejuicio, yo no conocía al director del Museo de Mali, África, ¿vale? ¿De acuerdo? Y yo pensaba, y me entra un tipo no racializado, ¿no? Y pensé, qué curioso, ¿no? En Mali haya un director, bueno, se sienta y bueno, antes de subir digo, ¿y qué tal? ¿El jet lag y tal? Y dice, no, si soy de Lima. Claro, soy el Museo de Arte de Lima. Y yo, nadie me había informado de que era el director del Museo de Arte de Lima, ¿no? Y filósofo, un tipo brillante, muy bueno, y resumió muy bien lo que estaba ahora contando Gerardo y la intención también un poco de lo de Pristina, que dice, yo era curador y era muy joven y me fui a Rotterdam y me tocó con un curador muy importante trabajar con él. Y de repente él me hace una pregunta, estaríamos hablando de principios de los 2000, me hace una pregunta y dice, oye, tú cuando haces una exposición, cuando curas una exposición, ¿en qué piensas?
en la proyección de tu carrera o en la proyección de la carrera del artista, ¿no? Y el tipo, el director del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, del Mali, dice, yo pienso en el artista. Y el de Rotterdam le contesta, no, yo pienso en el curador, pienso en mi trayectoria, ¿no? Que es una tensión tal. Pero fíjense el quiebro que le da la historia el director del Mali, que me encantó, que fue que dijo, fíjense, en el 2020 estábamos hablando, dialogando, dos curadores sobre artistas y curadores, y la comunidad, los usuarios, ni salían en el debate. A eso me refiero cuando hablamos de procesos, ¿no? A esa capacidad de estar. Vamos a la siguiente, que me tendrán que ayudar desde la producción de aquí, que se llama Cultura versus Destrucción. Pon el vídeo ya directamente, porque sí que lo tengo que mirar. El vídeo es muy lento, entonces te voy a pedir en algún momento que me saltes un poquitín, ¿vale? Pero la historia es en 1940. Entonces ahora salta, ponte a un 25% del cursor. Vale, y ven que de repente empiezan a salir unas manchas de color rojo que se van como... nos iremos haciendo un zoom, que nos iremos acercando, cada vez se va acercando. Cada manchita de estas, cada puntito rojo que ustedes pueden ver, es un punto que representa el lugar donde cayeron bombas en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente que cayeron bombas, sino que además pone 2, 7, 5, van poniendo que en algunos lugares cayeron más de una vez la bomba, ¿no? Y nos vamos acercando a un lugar que se llama, ustedes no lo pueden leer desde aquí, pero se llama Holland Park. Holland Park sería un parque más pequeño y menos bonito que este, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no, un parque que hay en Londres, que es donde estaba la casa de los condes de Holanda, de los duques o condes, no recuerdo, de Holanda. Y ellos tenían un palacio, pero que lo habían transformado, una parte muy importante, en biblioteca. Y por tanto, la biblioteca quedó, y ahora ven la imagen, aquí es donde queríamos ir a parar. Esta es una imagen icónica, que nadie sabe quién la disparó, esta foto, pero es una imagen donde se ve la biblioteca de la biblioteca Ámsterdam, de la Plaza Holanda de Londres, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Esta imagen, digamos que le tenemos un aprecio grande donde yo trabajo, tanto que si ponemos la siguiente, fíjense que preside nuestra sala de reuniones. O sea, nuestra sala de reuniones tiene esta imagen, ¿no? Aunque ahora hemos puesto, y si ponemos la siguiente, ¿no? Resulta que podemos ver que hay postales. Si buscan ustedes biblioteca destruida, la encontrarán y verán que de una u otra forma, ¿no? Lo que significa. Durante la pandemia escuchamos mucho que la cultura nos salvaba. ¿Os acordáis? Fue como un lema que se escuchó muchísimo durante la pandemia, ¿no? Es decir, yo no creo que haya una imagen que pueda de alguna manera poner en valor más rápido, ¿no? Más de una forma tan contundente como la cultura nos puede ayudar en momentos de crisis, en momentos de bifurcación, en momentos dicen que las organizaciones, ustedes saben más que yo de esto, pero tienen una misión, una visión, unos valores, ¿no? Y la misión y la visión dicen que solo se comparten cuando son momentos muy, muy, muy dramáticos. Compartimos misión y visión solo en momentos de crisis climática, que de repente que haya habido pues un terremoto o que haya habido por ejemplo, las lluvias que ahora hubo en España, ¿no? Es decir, allí se comparte, ¿no? La misión y la visión, que todas estamos dispuestas a poder de alguna manera trabajar en común pero que cuando no se da esa situación, las organizaciones, la gente que trabajamos allí, no compartimos, ¿no? Esa misión y esa visión.
Entonces, nos encontramos que en esta imagen de 1940, que nunca hemos podido encontrar quién es el autor de esa imagen, refleja un poco lo que nosotros queremos que sea la cultura. Queremos que la cultura, de alguna manera, nos ayude a todas a poder plantear, ¿no?, caminos de salvación, si me permiten. Y puede parecer muy, muy mesiánico lo que estoy diciendo, pero me parece que todas hemos tenido un momento donde en una película, en un libro, en una historia, en un proyecto, en una obra de teatro, hay ese segundo, ese minuto, que unos llamarán el efecto Stendhal, el síndrome de Stendhal, otros le llamarán tanto, pónganle el nombre que quieran, pero que nuestra guata o nuestro estómago o nuestro corazón, ¿no?, de alguna manera se mueve, o nuestro cerebro sufre una pequeña mutación, ¿no? Y creo que la cultura tiene que promover eso, una cultura que nos lleve a lugares donde nuestra calidad de vida sea más sustentable. Acá para... Y la tarjeta, es verdad. Vamos a ver si conseguimos otra vez. Tenemos una trascendencia, reflexión, trascendencia, reflexión. Aquí estamos polarizados entre dos. Alguien rompe esa polarización, quedan 3 personas por votar. A ver, allí, ¿te animas tú a votar? Puedes escoger la que quieras. Estamos en un empate, depende de lo que votes, nadie te va a hablar. No, allí rompió intercambio, o sea, ahí rompió la dicotomía, por lo tanto ya... ¿Tú ibas a poner la amarilla? Vale, disrupción, ¿no? Disrupción, vale. Fíjense, ¿no? Pues bueno, nada, Gerardo, te toca. Vale. Bueno, es un poco como para dar la pauta a la reflexión de cómo la cultura y los casos de emergencia, ¿no? Y muy recientemente la pandemia como el proceso más claro que vivimos, en el que pudimos identificar cómo la cultura jugó un rol. Sobre todo en ese contexto del confinamiento, en ese contexto de resistir, en ese contexto de incertidumbre, cómo la cultura vino a jugar el rol para atravesar con esperanza ese proceso que había entre un punto, la incertidumbre, y el siguiente. Acá, a propósito de historia, recuerdo cómo hay casos que fueron muy bien mapeados, incluso por la propia UNESCO, respecto a ese papel estratégico que la cultura jugó frente a procesos de incertidumbre, de desesperanza, de destrucción. Y uno que me tocó vivir muy de cerca fue el caso de la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco, que además de encauzar un proceso de reivindicación y de incidencia para que la autoridad cultural favoreciera y ejerciera un presupuesto para los artistas que se encontraban confinados en pandemia, para las y los trabajadores de la cultura. También recuerdo cómo hubo un proceso de solidarización muy importante y generaron la propia comunidad, haciendo las gestiones debidas, generó, o sea, la comunidad cultural, las y los agentes culturales, generaron un programa de apoyo alimentario para las y los artistas, pero además gestionado, porque ese era el nivel de la incertidumbre para muchos trabajadoras y trabajadores de la cultura. Llegaba al nivel de el vivir con el día a día, atravesando ese proceso que, a ver, nos mandaron a la cuarentena, pero no duró 40 días, ¿no? Recordamos que fue un proceso largo. Y a sabiendas de que no había un punto en el cual fueran a levantar las restricciones y se fueran a generar como mejores escenarios, entre trabajadoras y trabajadores de la cultura se generó un programa de apoyo solidario para garantizar mínimo esto, ¿no? O sea, las condiciones mínimas de trabajo, las condiciones mínimas de alimentación y las condiciones mínimas de bienestar. Entonces, me parece uno de los ejemplos más claros
de cómo la cultura pervive, ¿no? En caso de emergencias. Sí. Seguimos. A mí, por ejemplo, me pasó que estuve en Guadalajara y estuve hospedado en un espacio que se llama Cine Mayagüel. ¿Lo he dicho bien? Mayagüel, perdón, Mayagüel. Un espacio fantástico, pero muy, 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 muy bueno, ¿no? Y en ese espacio me contaban ellos, ¿no?, que es un cine que debe tener, no sé, 15, 20 butacas, donde programan cine mexicano, ¿no? Y por la noche, cuando no había programación de cine, yo dormía porque tienen unas habitaciones para gente que va por temas culturales allá, y me quedé durmiendo, que era un sitio muy bello, muy, muy bien arregladito, o sea, estaba muy bien y te atendían de una forma muy, muy cariñosa, y nos pusimos a hablar de cine y tal, tal, tal. Y los dos coincidíamos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, la última película de Wim Wenders, ¿no? Perfect Days, ¿no? No sé si alguna de vosotras la habéis visto, ¿no? Pero cómo esa película, ¿no?, hay algo en ella, ¿no?, que es la cadencia, que es el espacio, ¿no? ¿Y cómo nace esa película? Esa película nace de un proyecto de la Municipalidad de Tokio, que invita a un concurso de arquitectura a los mejores arquitectos del mundo a hacer baños públicos. Entonces llaman a Wim Wenders para que haga un reportaje de cada uno de los baños, y tenía que ser, pues si hay 10 baños, pues 10 pequeños reportajes. Y entonces al final Wim Wenders lo que hace es una maravillosa historia que en el fondo, cuando le preguntan de qué va la historia usa plásticamente los baños porque son muy bonitos, ¿de acuerdo? Son muy agradables, pero en verdad, él lo que quería era contar, lo digo porque la gente que la ha visto igual ha caído o no, la vida de un monje. Era la vida de un monje, la vida cotidiana de un monje, ¿no? Y cómo ese monje cada día, antes de ir a dormir, lee un rato, y ese es su espacio. Vive solo, habla con muy poca gente, y es ese espacio de la cultura donde él encuentra ese reposo antes de ir a dormir, ¿no? Me parece es bonito el poderlo contemplar. Vamos a la siguiente. Es una historia un poco más fuerte. Aquí generaré amor y odio al explicarla, pero si saltamos a la protagonista, ahí encontraréis a esta periodista de Canadá, que se llama, igual lo pronuncio mal, pero Bauhini Vara. Es una periodista y escritora que resulta que publica en el New York Times, y tiene la oportunidad de entrevistar a Altman, que es el creador de OpenAI, ¿no?, de ChatGPT. Cuando era una inteligencia artificial muy incipiente, y ella lo empezó a probar cosas, ¿no? Ella quería escribir una novela que le hiciese toda la inteligencia artificial. Y lo probó, esto estamos hablando de hace 4 o 5 años, ¿no? Y cuando fue a entrevistar al creador de ChatGPT, le dijo que ya tenía la nueva versión. Le dijo, oye, ¿por qué no me dejas la nueva versión? Y dijo, no te la puedo dejar porque estamos en fase experimental, etcétera. No. Bueno, con la versión antigua, es decir, que estaría 2 versiones por debajo de la que ustedes pueden usar hoy, ¿de acuerdo? Ella empieza con cierto escepticismo a escribir una novela con la inteligencia artificial. Y cuando acaba, desde una perspectiva crítica, dice, esto ha quedado mucho mejor de lo que yo pensaba que quedaría. Y claro, va a hablar con Altman y le dice, oye, mira, el resultado es muy bueno. O sea, muy bueno. No la voy a publicar porque no creo que sea publicable, ¿no? Pero me parece que me he quedado muy impresionada, ¿no? Hay momentos fuertes. Estamos hablando de 2 versiones anteriores a la actual, ¿de acuerdo? Entonces, Altman, delante de la sinceridad de ella, le da la versión nueva, que es la anterior a la que tenemos nosotros ahora, ¿no? Y ella empieza a probar cosas.
Vara hacía justo 20 años que su hermana había muerto por un cáncer, ¿no? Y empezó a cargar archivos de fotos de su hermana, de textos que había escrito su hermana, de textos de ella que había escrito en un diario cuando eran pequeñas, cuando eran jóvenes, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, fue escribiendo y cargando contenidos, ¿no? Y acaba haciendo una novela que ha sido un bestseller de ventas, hecha con inteligencia artificial, que es el diálogo. Creo que la novela se titula Ghost, Fantasma, ¿vale? Pero es una novela que una periodista reconocida encuentra que es un espacio donde ella ha creado un diálogo con la inteligencia artificial, con algo tan íntimo, donde toca temas como la familia, la sororidad, la enfermedad, el dolor, la muerte, ¿no? Y realmente estamos en un momento de cambio y que todo lo que es la inteligencia artificial ha llegado aquí para quedarse. De hecho, hace muy poquito, en Anagrama, Juan Villoro acaba de sacar el libro Yo no soy un robot, ¿no? Que justamente habla de la cultura y la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, la tenemos aquí, es una historia más corta, no sé qué les suscita esa, ¿no? A ver, levanten la tarjeta, vamos a ver. Aquí cuesta un poco más, ¿eh? ¿Alguien se anima? Tenemos ya una. Reflexión. Trascendencia, disrupción. ¿Lo ven, no? Disrupción otra vez, reflexión. Ahí parecería que reflexión se está. Parece que hay una amarilla subiendo. Hay tres amarillas. Estamos ahí entre disrupción y reflexión. Pero ahí tenemos un outsider intercambio, otra outsider de trascendencia. No, si hay una trascendencia va subiendo. Bueno, parece que tenemos un empate entre reflexión y disrupción. ¿De acuerdo? Gracias. Acá yo creo que el tópico, lo que llama, o el entrecruce, que quizá pudiera provocar en términos de ejercicio de derechos culturales, es cómo estas herramientas que están teniendo sobre todo este boom de tanto aprovechamiento y de tanto uso, contribuyen a sabiendas, claro, del uso que se les pueda llegar a dar, pero la parte positiva, cómo contribuyen o favorecen el ejercicio de derechos culturales. Hay al menos dos procesos que me han entusiasmado mucho, como observar, analizar, meterme, de cómo una inteligencia artificial, no la de OpenIA, sino de Mozilla, están alimentando un algoritmo específicamente con lenguas maternas, lenguas originarias en peligro de extinción o minoritarias, ¿no? Y está ya el algoritmo en un proceso de uso en el cual se están generando como núcleos de aprendizaje, ¿no? A partir del algoritmo y rescatando las lenguas. Entonces, ahí hay algo que habla de la defensa del patrimonio lingüístico y de los derechos lingüísticos y cómo en específico una herramienta como la inteligencia artificial contribuye a favorecerlo. Otros que, a propósito también de esta y de la historia anterior, que surgen porque vincula un elemento de emergencia, de destrucción, y esta no es OpenIA también, esto lo han hecho creo que con Google Arts y educación, que han estado alimentando a través de fotografías a un algoritmo para reconstruir una navegación virtual y tridimensional de los sitios históricos que fueron bombardeados desde el 2003 en Siria y en Irak, ¿no? Y que ya hoy es patrimonio perdido, pero que una forma de recuperación ha sido a través de la data histórica que ha podido alimentar un algoritmo. El asunto quizá en donde nos debamos centrar es
en cómo estas herramientas precisamente son alimentadas de información, por un lado, y cómo construimos procesos por su gobernanza, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el gran proceso. Hay un caso, este caso también es muy reciente, es del año anterior, de cómo el sistema de justicia en Colombia ha introducido las posibilidades de emitir juicios, solamente civiles, nada penales, todavía no avanzan hacia allá, porque se podría equivocar la inteligencia artificial, pero de llevar a cabo algunos procesos de justicia apoyándose en inteligencia artificial. La Suprema Corte del país ha fallado en que todavía no puede ser vinculante una decisión así, porque se han dado cuenta que muchos textos jurídicos pues traen una carga histórica inherente a la racialización, hacia la discriminación, hacia ciertas cosas que están viciadas y que si se alimenta con eso el algoritmo, la respuesta del algoritmo va a estar viciada, ¿no? También. Entonces, pero ya se está explorando incluso esa posibilidad, ¿no? De justiciar derechos humanos a partir de herramientas así, para que sea mejor una decisión en torno, o sea, justo para que sean herramientas colectivas, lo importante es meternos en la discusión de la ética, ¿no? De la inteligencia artificial. Recuerdo que había un proyecto a ver si puedes conversar un poco más o contarnos sobre cómo se construyó un podcast a partir de inteligencia artificial, justo dotándole a un algoritmo de información, y que terminó siendo un podcast que si tú le das play puede ser cualquier podcast que se visite en Spotify. Sí, la verdad es que me explotó la cabeza porque además yo estoy trabajando con temas de inteligencia artificial y estuve en Sevilla hace 15 días trabajando con Cristian Figueroa. Cristian Figueroa es un chileno que es muy bueno en temas de creación de comunidad, en trabajo colaborativo, pero él es doctor en ingeniería, por lo tanto controla muy bien la tecnología y la controla a un nivel de que nos sirva a nosotros, no habla de cosas. Entonces estuvimos juntos en una jornada que nos lo pasamos muy bien, haciendo algo similar, muy similar, pero había personas de la administración pública andaluza, de todas las áreas, de urbanismo, tal. Entonces, mi querido amigo Cristian me invitó, él estaba en Madrid, dice, vente a Madrid, y me fui con él de Sevilla a Madrid, y en el tren yo vi que estaba concentrado, ¿no? Y en 20 minutos me dice, ten, y escuché un podcast de 24 minutos de lo que había pasado en las jornadas por la mañana. O sea, donde había dos locutores, un chico y una chica, donde hablaban, pero además hacían chistes. Es decir, vamos a hablar de las propuestas colaborativas. Y entonces el otro le replicaba, eso suena muy aburrido, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Y no, fíjate, hoy, esta mañana, ha habido en Sevilla, han estado hablando de tal. ¿Y cómo lo había generado? Lo había generado subiendo, había grabado la sesión, había subido el PowerPoint de todos los ponentes, había subido el horario, o sea, el programa, y había subido fotos. Y a partir de aquí salió un podcast de 25 minutos, que de los 25 minutos quizás podría criticar 3-4 minutos. El resto era un resumen ameno de lo que era en formato de blog. Perdón, de podcast. Me he equivocado, he dicho blog todo el rato, ¿no? Perdón, podcast, me he equivocado totalmente, podcast. Es fuerte, ¿no? Y ahí hay un tema que voy a poner dos ejemplos más que me pasaron ahora, el domingo, en Coyoacán, ¿vale? Bueno, gracias a estar a cátedra en ese amor te permite poder pasear por Coyoacán, que no había estado nunca en Coyoacán, ¿no? He estado en México muchas veces, pero no había estado nunca en Coyoacán. ¿Vale? Y tenía una reunión en Coyoacán y resulta que en esa reunión, claro, cuando llego a Coyoacán quedé como, uy, ¿esto qué es? No, mi ignorancia desconocía el barrio, ¿no? Entonces andé 13 kilómetros por Coyoacán,
¿de acuerdo? Y conocí a casualidad a un mexicano de Monterrey, médico, y dijo, ¿qué hace? No, bueno, estoy paseando, tal, y fuimos a comer juntos porque él estaba haciendo prácticas en Guadalajara de médico, ¿no? Y le obligaban a estar un mes aquí en Ciudad de México en un hospital haciendo como unas prácticas de robótica, de operar robótica, y empezamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de ahí cito dos cosas. Una que sale en el libro y la estuvimos hablando con él, sale en el libro de Villoro, de Juan Villoro, que lo acaba de sacar, que resulta que habla del síndrome y lo hablábamos, ¿te acuerdas? El síndrome de Charlie Chaplin, ¿no? El síndrome de Charlie Chaplin, no sé si ustedes seguro que se acuerdan cuando lo cuente, porque yo cuando leía el libro, ¿no? Era como, no me acordaba y dije, ay, sí, es verdad que lo cuentan. Dicen que en la época de Charlie Chaplin hicieron un concurso de imitadores de Charlie Chaplin. Y se presentó Charlie Chaplin y quedó segundo. ¿Vale? Y eso Juan Villoro, con su verbo tan divulgativo, ¿no? Le da la vuelta, ¿no? Y de ahí, ahora ya entienden el título del libro, cuando dice yo no soy un robot, es cuando hacemos cualquier reserva o alguna consulta que te dice, oye, pincha aquí, identifica si hay bicicletas y para que no eres un robot, ¿no? ¿Por qué? Porque es el síndrome de Charlie Chaplin. Hemos de demostrar que somos Ángel, o que somos Gerardo, ¿no? O que es Graciela, o que es Alexia, o que es Lucía, ¿de acuerdo? Claro, el tema identitario con la tecnología, nosotros hemos de demostrar a la tecnología que somos nosotros. Y que no me digan que no es loco, ¿no? Por lo tanto, ahí tendría una visión, digamos, si se me permite, lo digo para seguir haciendo abogado del diablo, negativa de la tecnología, ¿no? Pero el médico Emilio, de Monterrey, ¿de acuerdo? Resulta que me dijo, claro, pero imagínate por un momento que hacemos, porque hablábamos de la interpretación con inteligencia artificial, de ecografías, de escáneres, que lo hemos oído hablar todas de esto, ¿no? Imagínate por un momento en Aduana, al lado de Álamos. ¿Ubicáis? Sonora. No sé si habéis estado, pero digamos que 30 kilómetros alrededor no hay nada. ¿Vale? Podríamos decir el pueblo donde nació mi mamá, ¿vale? O el pueblo de mi pareja, ¿no? El pueblo de mi pareja es un pueblo en el Pirineo que para ir desde Barcelona yo tengo 4 horas de auto, ¿vale? Que 4 horas de auto en España es muchísimo, en México es pasar la Ciudad de México, ¿vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero en España es muchísimo. Y donde quedan viviendo 30 personas. Mi pareja nació allí y yo voy a menudo a ese pueblecito, que es uno de los más bonitos que hay en el Pirineo, que se llama Areu. Claro, imagínense que en Aduana o en Areu, mira, los dos empiezan por A, ¿vale? No hay médico, no hay hospital, no hay nada, pero hay un lugar donde tú te metes, te hacen un escáner, lo interpreta una máquina y te dice, tienes que ir al médico. O no. Entre no tener nada y tener eso, viva la inteligencia artificial, ¿lo ven, no? Y esa es la problemática que tenemos. Estamos en un quiero, como decía Humberto Eco, somos o apocalípticos, esto de la inteligencia artificial nos va a llevar a una deriva que dentro de 3 minutos van a entrar perros aquí como en un espectáculo de Black Mirror que el programa se les ha ido y nos van a comer esos perros mecánicos, ¿de acuerdo? O esto es un capítulo de Black Mirror de los más terroríficos que pueden ver, ¿no? De Black Mirror, ¿de acuerdo? O integrados, ¿no? Integrados en el sentido de decir, oye, esto de la inteligencia artificial, lo que es cierto es que ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse. Vamos para la siguiente historia, ¿sí? La siguiente historia pasa en Bolivia. Bueno, de hecho no pasa en Bolivia, sino que en verdad pasa en Argentina, ¿vale? Y la podemos ver aquí, se ve la entrega de un premio. El que recibe el premio es Sergio Dinucci, también llamado Bruno Morales, también le llaman Bruno Morales, perdón, porque él gana el premio
que da el periódico La Nación a la mejor novela por una novela que, si la ponemos el siguiente, ¿vale? Aquí ven la novela, se ve Bolivia Construcciones, ganadora del premio del periódico La Nación. El periódico La Nación, si ha habido aquí ahora un corte, ha habido un pequeño problema técnico, que están aquí ayudándonos un montón, aquí hay como 4 personas, gracias. Vale, muchas gracias. Resulta que el periódico La Nación llama a Sergio Denucci y le dice, mira, acabas de ganar el premio, $50.000. Y Sergio Denucci, que es profesor de literatura comparada de una universidad, creo que de la UBA, pero no lo puedo asegurar, ¿de acuerdo? Dice, bien, gracias, pero para recibir el premio les voy a poner 3 condiciones. Como ustedes saben, el periódico La Nación es un periódico conservador. Ya no digo de derechas y de izquierdas, porque me parece que hablar de derechas y izquierdas en el año 2024 ya nadie sabe dónde está la derecha y la izquierda, ¿vale? Podríamos hablar de estar arriba, abajo, de estar dentro, fuera, de estar incluido, excluido, ¿no? Pero no de derechas y izquierdas, pero en todo caso un periódico conservador. Y el periódico le dice, a ver, dinos las condiciones. Dice, la primera es que el libro se publique bajo el nombre de Bruno Morales. Que Bruno Morales sería un nombre arquetípico de un boliviano. Ningún problema, no hay problema. ¿Por qué?, le preguntaron. Y dice, bueno, porque el libro, Bolivia Construcciones, narra las vicisitudes de la comunidad boliviana en la periferia de Buenos Aires. Lo que pasa con las comunidades bolivianas inmigrantes que tienen trabajos precarios, que hay muchas mamás que trabajan de noche, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y Bruno Morales, el otro día estuve con Radic, que no sé si lo conoces tú, Radic, del Movimiento de Cultura Viva y Comunitaria de Bolivia. Es un tipo, no sé, yo creo que no hay nadie que haya leído más libros que Radic, porque a mí me hacía preguntas sobre libros de literatura catalana que no le podía contestar. O sea, un tipo brillante. Me dijo que lo de Morales lo compraba, lo de Bruno no lo veía tan arquetípico. ¿Vale? Pero claro, si les digo que ustedes me den un nombre arquetípico mexicano, seguramente no llegaríamos. Juan Hernández, ¿vale? ¿Pero están de acuerdo? Muy bien. Ahí estamos en Juan Pérez, ¿de acuerdo? ¿No? Y en España pasaría Antonio González o Antonio Pérez, ¿no? No lo sé, pero por ejemplo, yo a mí en Cataluña el nombre lo tengo muy claro, Jordi. Muy bien, ha sido brutal, ¿no? Jordi, hasta ustedes lo tienen claro, pero el apellido les prometo que no lo tengo muy claro. Seguramente sería Pérez o González, también sería, que son apellidos que no son catalanes, por entendernos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, le dijeron que sí. La segunda condición que pone es que él no quiere cobrar los $50.000, que quiere hacer una donación de los $50.000 a la Asociación Deportiva de Niños del Altiplano Boliviano, que es una asociación que ayuda a los niños bolivianos, ¿no? Cuando no tienen escuela, ¿no? Pues les da merienda, les ayuda a hacer las tareas, hacen deporte y les da. Y el periódico La Nación le dice que ok, que no hay ningún problema. Y la tercera condición es que de repente es que dice, mira, quiero que no salga con copyright el libro. Quiero que salga sin ningún tipo de derecho de autor, sino que en Creative Commons, es decir, que todo el mundo lo pueda mixtear, cambiar, copiar, lo que quiera, ¿no? ¿De acuerdo? Y bien, le dicen que sí a las 3 condiciones y gana el premio. El libro se vende muchísimo, tiene bastante éxito y de repente al cabo de menos de un año, unos meses, pero menos de un año, un crítico literario argentino se da cuenta de que el libro Bolivia Construcciones está copiado literalmente en un 80% del libro Nada de Carmen Laforet. Copiado. Pero no adaptado, no, copiado. ¿Vale? Claro, imagínense ustedes el quilombo, nunca mejor dicho, que se montó, ¿no? Allí. O sea, de repente era como, aquí pasó, tal. Pero claro, esta historia
que la pueden, si alguien me la pide por mail, yo le envío la historia. Es que esto está sacado de un libro que coordina García Canclini, Néstor García Canclini, que se llama Conflictos interculturales, donde Canclini selecciona un artículo de una antropóloga argentina que se llama Graciela Esperanza, Esperanza sin E, con S, Esperanza. Y ella lo cuenta mucho mejor que lo que estoy contando yo. Pero la derivada de la actuación de Sergio Dinucci es que, fíjense, si ahora estábamos hablando de identidades, resulta que vemos que aquel boliviano que compungía a un porteño leyendo la realidad de su vida como boliviano en la periferia, en verdad no era un boliviano, porque en verdad era un argentino, que es el que escribió el libro, pero que en verdad no era un argentino, que en verdad era un andaluz, que es el protagonista de Nada, pero que en verdad no era un andaluz, en verdad era una burguesa catalana que vivía en la mejor parte de la ciudad de Barcelona, en Coyoacán, vaya. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, fíjense que la identidad que nos trae tanto conflicto identitario, ¿no? ¿De acuerdo? De repente estábamos hablando de que el boliviano sufría lo mismo que sufría el porteño, sufría igual que el andaluz y sufría. Si hablamos de memoria histórica, resulta que eso que él contaba que estaba pasando a principios, a 2010, 2007, 2010, en Buenos Aires, en verdad no era Buenos Aires, y no era 2010, era Barcelona 1960. Fíjense ustedes, tal. Y además, este hombre debía haber hecho algún curso de gestión cultural con alguna de las gestoras culturales que salen en el libro de la cátedra Inés Amor, ¿no? de allí, que esas gestoras culturales que citan desde Inés Amor hasta nuestros días, ¿no? Cuando la leía y aprendía de ese libro, ¿no? Seguro que alguna de ellas le hizo clases a Sergio Dinucci, porque jurídicamente él no había firmado nada. ¿Y el periódico La Nación le iba a quitar los $50.000 a los niños del altiplano boliviano? Entonces yo no sé si es Sergio Dinucci un profesor de la universidad, no sé si es un activista, no sé si es un escritor, no sé si es un provocador, no sé si es un performático, no sé lo que es, pero lo que sí me parece de esto, pueden votar. Disrupción parece que se impone, disrupción a la una, a ver si hay alguien que no está de acuerdo y vota otra, disrupción queda, ahí que tenemos el flanco izquierdo viendo a ver qué vota, a ver tal, el flanco derecho también. Tenemos todos disrupción excepto trascendencia. Una, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos a alguien que discrepa de lo que piensa el grupo, pero está bien discrepar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues acá un poco también como es que se van encadenando muy bien las historias, como un poco lo que platicábamos sobre la inteligencia artificial. Justo valdría la pena pensar en si esta actuación, ¿no?, de Sergio fue con ética o no, pero hay una ética hacker, hay una ética pirata, ¿no? También, o sea, la piratería ha jugado un papel importante en torno a la defensa, por ejemplo, de contenidos a los que es muy difícil acceder. En la pandemia, grandes posibilidades de acceder a contenidos fue a través de la piratería, ¿no? Y ¿por qué? Porque en esos contextos, pues no todos tenían, no sé, plataformas de paga, compras de plataformas para acceder, entonces, a contenidos creativos, digitales, virtuales. Entonces, la posibilidad de hacer uso de... Bueno, hay una estadística también sacada por UNESCO de cómo los torrents, ¿no?, y estas descargas de material no bajo licencia ayudaron mucho a mantener contenidos en la pandemia. Que un poco es la perspectiva del copyleft, ¿no?, en lugar del copyright. O por ejemplo, estas otras plataformas que han ayudado a mantener vigentes
en específico, por ejemplo, en cuanto a contenidos creativos de interacción como de videojuegos, plataformas de piratería que mantienen actualizados videojuegos descatalogados, por ejemplo, ¿no? O perspectivas muy similares a la de Sergio. Es que es un poco raro porque no sabemos cómo actuó o si de verdad fue un despistado. Ajá, eso es lo... Mira, no lo hemos Es un hablado, poco la pero mística. yo quiero ir a Buenos Aires ahora la próxima vez que vaya y quiero estar con él y solo le diré, no lo diré nunca, no lo contaré, pero ¿lo hiciste solo de forma premeditada o fuiste como... yo incluso tengo la pregunta preparada. O fue como aquel que cruza un río, no sé si alguna vez habéis cruzado un río por encima de piedras, que la primera calculas bien, pero la segunda ya... y te salvaste, ¿no? Le quiero preguntar eso, porque no lo sé. Claro. Sí, sí, sí. Y otros casos, ¿no? También de la ética hacker o de la ética pirata en defensa de la divulgación de los contenidos científicos sin ningún tipo de paga, porque es ciencia y en teoría debe ser data abierta totalmente, o de contenidos interpretados o traducidos también, que hay organizaciones civiles que por el hecho de llevar a cabo traducciones o interpretaciones, por ejemplo, a lengua de señas, en audiodescripción o para personas que requieren de este tipo de soportes y formatos universales o incluyentes, defienden la liberación del contenido en favor de las comunidades, ¿no? Y que se les quite la licencia pues, a esas, sobre todo cuando haces estos procesos de interpretación. En fin, una serie de cosas ahí para reflexionar en torno a la ética a la ética hacker o de la piratería. No, y además hay otra cosa, ¿no? Que yo esto, a alguien que me ha tenido en clase de profe, siempre lo digo, ¿no? En la universidad digo, copien mucho, copien como cosacos. Pero si en aquel momento pasa el director del máster, yo soy coordinador, el director del máster, entonces les digo, perdón, voy a cambiar. Si copian de uno, plagian. Si copian de muchos, investigan. Pues investiguen. ¿No? Porque en el fondo la investigación es coger, digamos, ¿dónde está el límite? Si cojo 5 fragmentos distintos, ¿es una obra mía? Y si cojo 6, ya no es mía, es de... o si solo cojo... ¿Lo ven, no? ¿Dónde está esa delgada línea roja que nos lleva a decir que es plagio o no plagio, ¿no? ¿Hay alguien que realmente se haya inventado... no lo sé, ¿no? ¿De acuerdo? No tengo mucha idea, ¿no? Pero el hecho de que aquí en este parque haya una serie de bancos muy afrancesados, todos sabemos por qué hay estos bancos afrancesados aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una época donde Porfirio tenía todo un amor, ¿no? Y entonces esos bancos dejan de tener valor porque son... ¿no? Todo este debate está abierto. Vamos por la última historia, ¿vale? Penúltima, pero la última que votarán, pero que les tenemos mucho, mucho cariño a esta historia, que se llama Grietas y Ukeleles. Y pasa, podemos poner la imagen del barrio, pasa en el cantón de Alajuelitas, en Costa Rica, en San José de Costa Rica. Esta historia yo la escucho en directo por Tania en agosto de 2023 porque me paso durante 10 días en una quebrada cerca de Guadalajara en un seminario, yo como alumno también, donde hay gente de América Latina que nos viene a formar, ¿no? Vino gente de Bolivia, yo estuve como alumno allí con el movimiento de cultura viva y comunitaria y Tania lleva este tema de cultura viva y comunitaria y explicó esta historia y me pareció buena incluirla en esta selección de historias. Y de hecho, cada vez que yo le cuento esta historia en algún lugar, le digo, hoy la he contado en México, hoy la he contado en donde sea, ¿no? De hecho, el que sabe más de estos temas que voy a contar ahora es este irreverentemente joven
que tengo a mi derecha, Gerardo, que es de las personas más brillantes que he conocido en los últimos 2 años, porque hace 2 años solo que le conozco. Por lo tanto, imagínense. ¿Vale? Y sabe mucho más de esto, pero después entrará, aquí sí que entrará, yo creo que hasta la cocina, ¿no? Pero Tania trabaja en una fundación que se llama Quemé, con K. Debe ser alguna palabra que tiene que ver con la lengua de pueblos originarios de allá. Entonces resulta que deciden que quieren hacer la Carta de Derechos Culturales de Alajuelitas. La Carta de Derechos Culturales les contará mucho mejor lo que es Gerardo, pero es una serie de premisas que la comunidad decide que son sus derechos. Igual que hay derechos humanos, tenemos derechos culturales, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, elaboran esta carta. Gerardo ha hecho la de San Luis de Potosí, ha hecho la de Concepción en Chile, etc. Bueno, y no sigo, ¿no? Y allí ellos tiran adelante con esa carta. Pero el grupo de trabajo de la comunidad, había un guitarrista de un grupo de rock que dijo, yo soy abogado, si queréis podríamos hacer también el reglamento de aplicación de la Carta de Derechos. ¿Por qué no? Hagamos el reglamento. Y el abogado hizo el reglamento de cómo se debían aplicar esa Declaración de Derechos Culturales. Al mismo tiempo, salió otra persona de la comunidad, cuando ya tenían hecha, que era economista, y dijo, ¿y por qué no hacemos también un presupuesto ligada al despliegue del reglamento, ligada a esos derechos? Bien, perfecto, ¿no? Entonces, todo esto me lo cuenta en la quebrada de Guadalajara, cerca de Guadalajara, como unos 20 kilómetros de Guadalajara. Entonces, a mí me explota la cabeza y entonces le pido hacer una reunión online donde viene Tania y viene Doña Rocío. Doña Rocío es una de las representantes, digamos, la cabeza visible de la asamblea de uno de los 5 barrios que hay en ese cantón. Una señora mayor que yo, bastante mayor que yo, y me lo cuenta con una alegría que solo me puso una condición para que yo pueda seguir hablando, que la voy a cumplir, no se preocupen. Lo digo porque si se encuentran una vez con Doña Rocío, le tienen que decir, Ángel cumplió su mandato, lo verán lo que es. Y entonces me cuentan que lo que pasó, que es que cuando tenían todo el documento del despliegue, resulta que lo entran para que se apruebe en la municipalidad, en el, ¿cómo lo llaman? ¿Consejo o en el pleno? En el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento, ¿no? Para que se apruebe. Y entra documento, aprobación del documento en la orden del día de derechos culturales, documento 7/42. Y resulta que nadie de los que tenía que votar se había leído ese documento. Y se aprueba la carta, se aprueba el reglamento y se aprueba el presupuesto. Por lo tanto, Doña Rocío gestiona el presupuesto de cultura del barrio donde vive, con la aprobación de la municipalidad. ¿No? Y yo, Doña Rocío, a ver, un momento, porque, claro, a uno le explota la cabeza diciendo, oye, pero ¿esto cómo lo hace, Doña Rocío? Porque justificar una plata que le da la administración, no es que dude de la capacidad de Doña Rocío desde el punto de vista intelectual, pero es mucho trabajo y usted trabaja y además era una señora también de avanzada edad, ¿no? Me dijo, no, Ángel, no te preocupes, en el reglamento dejamos claro que yo firmo los papeles, ¿vale?, de la autorización, pero toda la burocracia lo hacen los funcionarios del ayuntamiento. O sea, Doña Rocío lo tenía clarísimo, clarísimo. Además, se basaron en unas vasijas que son de pueblos originarios de allá, que son unas vasijas muy características porque tienen 3 piececitos, tienen como un trípode, ¿no? Entonces hicieron una organización trípode, donde está la comunidad, donde está la administración y donde está la academia. De hecho, se ha hecho una tesis doctoral sobre todo esto que estoy contando, sobre Alajuelitas, ¿de acuerdo? Entonces, Doña Rocío, lo que le prometí que es, Doña Rocío
me dijo que por favor hablase de la última cosa que habían hecho, que es que, habían hecho un taller de ukeleles para los niños de su barrio y que habían comprado los ukeleles y que lo último que había firmado era la compra de ukeleles y que eso lo tenía que decir y que tenía que poner una canción. Y ahora, dale otra vez. ¿Se oye o no? ¿No? ¿Se oirá el audio? No, espera, yo lo pongo. Si no me mata, esta mujer. Y me dijo que pusiese la música de los niños tocando arroz con leche. Si alguien sabe de música, esto no es arroz con leche. No la encontré. No, eso no se lo digan a doña Rocío, pero digan que han escuchado los ukeleles de Alajuelitas gracias a un error que promueve que haya un... Mire, es testigo, tengo la piel ahora de gallina, tengo la piel porque realmente cuando doña Rocío te lo cuenta, te emocionas. Y escuchando esta música es en honor a doña Rocío, ¿vale? Voten, va. Bien, tenemos aquí, parece que hay discrepancia por una vez. Parece que ahora hay alguien que empieza a salir. Sí, tenemos aquí el color verde. Ahí está votando tres tarjetas. Aprendió de Sergio Denucci a hackear el sistema con 3 tarjetas, ¿vale? Entonces, claro, a ver, verde, parece que está ganando verde. Tenemos reflexión, tenemos acceso, tenemos participación, tenemos comunidad, 4 comunidades, acceso 2 veces y disrupción, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, estamos en la penúltima historia, la última es de cierre, es muy rápida, pero aquí sí que les dejo con el experto en derechos culturales. Acá lo bonito del error, es decir, de este hackeo que se logró respecto a que el ayuntamiento adoptó una serie de herramientas a este nivel que ahora obligan a la municipalidad de Alajuelita a tener su marco de derechos culturales con su programa, con su representación ciudadana y con sus políticas culturales, es que ahora es irreversible y esto incluso es algo para reflexionar acá. Es decir, si ya después las y los regidores, los legisladores, la gente del parlamento se enteró de lo que se había hecho y pudieron haberse arrepentido porque, híjole, es que ahora una partida presupuestal para allá o demás, hay algo que es propio de los derechos humanos, pero que como los derechos culturales son derechos humanos, favorece al derecho a la cultura. Y es que son progresivos y no regresivos. ¿Qué significa esto? Que cuando se alcanza un estándar en derechos culturales, cuando se llega a un lugar, en este caso a la posibilidad de tener un reglamento, a la posibilidad de tener presupuesto, ya no se puede ir para atrás, ya no es posible. ¿Por qué? Porque si lo haces de manera deliberada, el sistema de justicia te puede amonestar, te lo puede echar para atrás. En México al menos hay una serie de condiciones muy difíciles para que algo así se pueda realizar. Se tendría que justificar el por qué lo tienes que echar para atrás. Se debe de, cuando la autoridad dice, y ya no puedo garantizar este derecho, no lo puede regresar a cero, no, lo tiene que regresar a unos mínimos de condición y te tiene que dar una compensación, te tiene que dar otro derecho. Y estos no son como argumentos que yo digo, son argumentos que ya tiene muy establecidos la primera sala de la Suprema Corte de Justicia respecto a la progresividad de los derechos humanos, incluidos de lo de los culturales. Es decir, que a partir de alcanzado este punto, que a lo mejor se alcanza por un error, ya nada más se puede mejorar, ¿no? Ya no hay posibilidad de echarlo para atrás. Y me parece que, hablando de historias y acotada aquí a la reflexión local, da que pensar cómo en el caso de Ciudad de México,
con la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, una ley muy importante, la primera de una entidad de la República, porque a partir de la de Ciudad de México vino luego la de Guanajuato, y de ahí se han venido detonando las actualizaciones de las leyes estatales de derechos culturales o con perspectiva de derechos culturales. Pero la de México fue la primera pues producto del proceso de Distrito Federal a CDMX y que derivó en una serie de herramientas legislativas, incluida esta, ¿no? La Ley de Derechos Culturales. Y en esta ley hay una herramienta en su primera versión. Por ahí la tenemos, la han querido esconder, yo creo, esa primera versión. Pero en la primera versión de esa ley, la que se aprobó, había la posibilidad de que la ciudadanía se quejara frente al Estado si sentía vulnerados sus derechos culturales. Es decir, si yo me sentía que no fui escuchado, si yo sentía que mi derecho a participar en la vida cultural o mi derecho de acceso a la cultura fue de alguna manera violentado, vulnerado, se me impidió, existía un recurso de queja, una herramienta para proceder legalmente en contra de la autoridad, ¿cierto? Y que mi derecho me fuera restituido, me fuera devuelto y se me garantizara la reparación y la no repetición. Cosas que le llaman así los juristas. No soy jurista, pero este mundo de los derechos culturales me apasiona. Y es muy curioso que leer esa versión de la Ley de Derechos Culturales de Ciudad de México, emitida en 2018, a leer la última, que tuvo una actualización en el 2023, me parece, el recurso de queja ya no existe. Es decir, lo quitaron. Ya no es posible llevar a cabo esa... Y allí justo regresamos un poco a esta situación. Ya estaba el estándar ganado. Nos lo quitaron. Sería muy bueno hacerlo ver, porque, de nuevo, los derechos culturales solamente pueden progresar. El hecho de que hayan quitado este recurso significa que hubo una regresividad importante acá en la ciudad. En fin, estos marcos de derechos son apasionantes y una cosa que, por ejemplo, da cuenta de este trabajo que Alajuelita ha hecho es que hay una red de ciudades, hay un espacio de trabajo en el que representantes de todas las ciudades que participan de esta red, que son cerca de 80 ciudades en el mundo, se reúnen para pensar en políticas culturales de base comunitaria, se reúnen para pensar en la acción cultural que puede favorecer a los grupos que trabajan a nivel del territorio, a nivel de calle, con las comunidades o a nivel vecinal. Específicamente es para eso, ¿no? Entonces, en su seno, esta red pues reúne a las autoridades que tienen el presupuesto público para llevar a cabo estas políticas. Y usualmente son las y los directores de cultura, los secretarios o secretarias de cultura, las personas al frente del ministerio de un área. Pero en Alajuelita quien participa de esa red es la ciudadanía. Es la única ciudad que quien se une a participar son las personas, ¿no? Es la gente. Entonces es un ejemplo muy envidiable de democracia cultural. Vamos con la última. Pues bueno, hemos llegado casi al final. Quedan 3 cositas a comentar. Una es comentar las banderas o las etiquetas o las palabras, ¿no? Excepto en la primera ha habido disensos, ¿no? Pero disensos es porque lo importante es que el disenso nos lleve a un consenso sobre lo que nuestros proyectos tienen que fortalecer. O sea, fortalecer, hacer gestión cultural no es hacer bibliotecas, hacer gestión cultural no es hacer festivales, hacer gestión cultural no es hacer museos, hacer gestión cultural no es hacer jornadas, hacer gestión cultural no es hacer fiestas, aunque nada de eso está prohibido. Hacer gestión cultural es fomentar la reflexión, fomentar la comunidad, hacer proyectos disruptivos, fomentar el intercambio de ideas, de lugares, de procesos.
facilitar el acceso, fomentar la democracia cultural, la participación, y ustedes pueden cambiar estas etiquetas por las que les dé la gana, pero me parece que es fundamental ver que la Casa del Lago, el músico que toca aquí, en verdad, lo que está intentando es alguna de estas cosas, el buscar ese momento. Y solo hay una que yo defiendo, que es esta, que haya algún momento que en su vida sea trascendente, porque se divirtieron, o porque sufrieron, o porque gozaron, o porque pensaron, o porque les abrió, o porque cambiaron de forma de pensar. Y ese es el momento, ¿no? Y hay momentos en su vida que hacen que seamos así, ¿no? Esto es uno, la trascendencia. Y eso lo hace muy bien Hans Ulrich Obrich, ¿no? Que ahora me cargo todo lo que hemos dicho hasta ahora con este tipo. Hans Ulrich Obrich, ya lo pueden ver, yo no lo sabía, esto, la historia sí, pero yo no sabía que era arquitecto, y unos arquitectos argentinos dijeron que es un arquitecto hiper reconocido. Lo digo porque también una cosa que me gusta mucho alrededor de lo que sería la verja. ¿Le llaman verja ustedes a esto? La reja. La reja. Bueno, yo de hecho le llamo reja también en catalán. Sí, bueno, pues la reja, ¿vale? Pues alrededor de la reja hay esta exposición de fotografías, ¿no? Yo lo defiendo mucho esto. Hoy, cuando llegábamos hasta aquí, veíamos un papá y una mamá paseando un niño que iban paseando, iban mirando la exposición, y hay una sobre un arquitecto muy reconocido, que ahora cuando acabe quiero irla a ver porque me hace mucha ilusión irla a ver, ¿no? Y Hans Ulrich Obrich resulta que le llama a una fundación muy importante, alemana, para que monte un congreso sobre ciencia y ciudadanía. Invitan a grandes científicos y a ciudadanos a discutir sobre ciencia y ciudadanía. Y le dan un presupuesto muy grande, monta un congreso con muchos ponentes de todo el mundo y tal. Y cuando empieza el congreso, él sale y hace la presentación, y en aquel momento dice: señores, señoras, el congreso queda anulado todo el programa. Lo que les invito es a que vamos a estar 3 días aquí, que va a ser un coffee break continuo durante 3 días. ¿Por qué? Y me gusta mucho lo que hemos pretendido Gerardo y yo, con la ayuda de Graciela, de Lucía, en la conceptualización de esta charla, y gracias por la acogida de la Casa del Lago, evidentemente, es esto. Él dice: mi nombre es Hans Ulrich y me defino como un constructor de uniones. Siento muy a menudo que mis proyectos, que no podemos forzar las cosas. No se pueden diseñar las relaciones humanas. Que ustedes se lo hayan pasado mejor o peor hoy, no se puede diseñar. Habrá gente que salga enojada, habrá gente que tendrá la sensación de haber perdido el tiempo, otra que saldrá contenta, otra que será lo que sea, ¿no? Pero aunque nosotros, Gerardo y yo, puede al menos desplegar condiciones bajo las cuales nos sucedan las cosas. Creo que cualquier forma de creación es a menudo sobre el poder de conectar cosas inconexas. Nosotros hoy solo queríamos ser unos facilitadores para todas esas posibles conexiones que ustedes tengan en la cabeza. Ojalá hayamos producido alguna sinapsis disruptiva, reflexiva, democrática, que haga reflexionar sus proyectos y que nos ayude a todas a decir lo que queremos ser. Gracias.